Vamos a abrir nuestra Biblia en el profeta Joel. Santo, mi alma te alaba. Aleluya, gloria al Señor. Joel capítulo 1. Y el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Oigan estos líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿había sucedido algo antes así semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos, transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas y el purgón acabó con lo que quedaba, luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Despiértense, borrachos, y lloren, giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la corteza y los destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto y los ministros del Señor están llorando. Los campos están arruinados y la tierra quedó desnuda. El grano está destruido y las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense en ustedes, agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos. Todos los árboles frutales se secaron. La alegría de la gente se marchitó con ellos. Ustedes, sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes los que sirven ante el altar. Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. El día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. El profeta Joel, poco se habla de él, pero por la parte que profetizó en el capítulo 3, se puede demostrar que después de la venida del pueblo de Babilonia, antes de estos 400 años donde hubo una escasez de profetas y una escasez de sacerdotes, él pudo ver con ojos de visión espiritual 3 cosas importantes. La primera era la realidad que estaba sucediendo en Judá y en Jerusalén, y era la devastación física, real, como nunca había pasado en aquel entonces. La falta de trigo, de aceite y vino en el templo del Señor. Pero más allá de lo que estaba viendo, el profeta vio una desolación, un ejército como una gran nube que venía sobre el pueblo de Israel. Vio a Jerusalén devastada y vio aquellos años que se iban a aproximar, 400 años de devastación. Él estaba viendo árboles y toda comida, trigo, viñedos que quedaron bajo la influencia de una gran plaga permitida por Dios. Pero el profeta veía que eso iba a cumplirse también espiritualmente en un futuro.
Pero él estaba viendo más allá una tercera visión. Era como que veía una visión en etapa, la física real que estaba viendo, la que iba a suceder en 400 años, y la última, que es la del gran día del Señor. El capítulo 1 y 2 habla del gran día del Señor. Lo vio con sus ojos. Era uno de los profetas visionarios. Pudo ver cosas tremendas. Pudo ver cosas maravillosas. Pero también vio juntamente el derramar del Espíritu Santo. Y vio el gran día del Señor en visión. Y pudo ver la devastación económica que la tierra iba a pasar. Pero en medio de ese día glorioso, el llamado del Señor a los valientes, el llamado de Dios a los ángeles, para que en el valle de Josafat, como dice él, hacer el juicio a las naciones. Una tremenda visión triple. La presente, la que iba a durar durante los 400 años y la que iba a ser y la va a ser en el futuro el gran día del Señor. El profeta veía más allá de lo físico, el cual el pueblo de Dios quedaría sin palabras, sin unción y sin gozo. Tres cosas y se iba a quedar el sacerdocio de Jerusalén, el sacerdocio de la tierra. Y ustedes saben que por 400 años hubo silencio. Solo los macabeos se levantaron a defender y era una guerra tras otra, una guerra tras otra. Él podía ver eso en el espíritu, pero no solamente lo veía en el espíritu, sino que lo pudo transmitir, lo pudo escribir. Lo físico y lo espiritual se comenzaron a unir en sus días. Y más allá de lo físico, él profetizaba y anunciaba una sequía espiritual. Él podía ver que venía una sequía espiritual. Y la falta de profeta y sacerdote que se avecinaba iba a escasear. Y así quedó Israel por tantos años sin profeta y sin sacerdocio. La unción sobre los ojos espirituales que tenía el profeta le fueron abriendo más allá de la gracia y alcanzó el tiempo donde pudo ver el Espíritu Santo derramarse como Pedro lo anunció. Pero creo que va a haber un derramar también de salvación para Israel justamente en esta guerra del gran día del Señor. Va a haber un despertar también y va a ser algo milagroso cuando dice que va a haber también un gran avivamiento en medio de una gran cosecha. Y eso está en el último capítulo, en el 3. Él veía cómo se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y luego vendrían las manifestaciones en el cielo y en la tierra. Vio las señales y esa señal del día del Señor. Usted sabe que esa señal era cuando la luna se iba a poner roja y cuando el sol no iba a dar a luz su esplendor. Y eso va a ser una señal poderosísima que solo Dios, aleluya, la humanidad va a decir, solo Dios puede hacer eso. Porque los profetas también vieron ese día de la ira del Señor y del juicio grande, como que al amanecer del día el sol se iba a opacar y en pleno mediodía iba a estar oscuro. Así que fueron varios los profetas que lo vieron. El mensajero no era nada alentador. Este mensaje de Joel no era nada alentador, porque Judá estaba viendo físicamente lo que estaba viendo. Físicamente estaba pasando necesidades y hambruna.
y a sus alrededores estaban pasando momentos de escasez y de hambre. El profeta tenía preocupación por lo que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén, pero en el templo del Señor. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando esto, ahí donde usted está sentado, el Espíritu Santo le puede mostrar. El Espíritu Santo le puede hablar. El Espíritu Santo le puede mostrar. Si van a haber tiempos de escasez, no es porque no son exactamente estos, sino porque los hombres quieren hacer un apocalipsis. Los hombres quieren imitar a Dios. Pero metámonos en el espíritu de Joel con respecto a eso. Veamos en la historia, en la época que él se movía. Joel trabajaba y servía en el templo. Su profesión era levita. No se sabe si era 100% levita o sacerdote, pero él estaba en el templo. Porque su testimonio está relacionado con el sacerdocio y la falta de comida para darle a Dios honra, grano, aceite, vino. Vio escasez en el templo del Señor. Creo que Dios nos está hablando. Eso sucedió alrededor de los 6.000 años antes de Cristo. La nación de Israel había sido atacada por esta plaga de este insecto, que es uno de los más dañinos. Ustedes saben que esta plaga en el 2020 se soltó en diferentes países, especialmente en Arabia Saudita. Comenzaron a venir y a venir y a venir, y estaban por todos lados, y se había metido en las casas y era una cosa terrible. Es un anuncio quizás, un anuncio de lo que puede estar viniendo en un futuro, ¿verdad? Porque la langosta también se soltó, creo que en Paraguay. No sé si cuántos recuerdan ustedes. En Paraguay se soltó creo que finales del 20, principio del 21, y estaba acabando y tenían miedo que bajara para Argentina y acabara con Argentina. Quiere decir que en el 2020 y 2021 volvió nuevamente a renacer estas plagas. Esta situación había acabado realmente con las cosechas, que representaba la próxima cosecha. Quiere decir que en la próxima temporada, 6 meses a 9 meses, no iban a tener la comida. Dice que para el pueblo, y había dejado la gran devastación económica para todos. Dios lo estaba haciendo en la época de Joel físicamente. ¿Qué es una plaga? La plaga es un castigo enviado por Dios para traer conciencia al hombre, a una nación, para que se vuelva a él. El profeta Joel no era un profeta que hablaba a un individuo o al rey o al profeta como Jeremías, que los nombraba por nombres. La visión de Joel fue acerca de una nación completa. Hoy en día Dios habla a la humanidad para que se vuelva a Él de muchas maneras, ¿sí o no? Existen muchas plagas y devastaciones, pero el hombre ha endurecido el corazón y no se vuelve a Dios. ¿Qué es volverse realmente a Dios? Es regresar al camino antiguo, es volver a los principios escritos en la palabra. Porque Él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Él no cambia y Él no muda, no varía en sus sentimientos y en sus pensamientos. Lo que Él dijo, lo sigue diciendo ahora. Lo que Él pensó, lo sigue pensando ahora. Pero sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y Dios sigue siendo Dios.
En 2 de Crónicas 24:19, les envió profetas, dice así. 2 Crónicas 24:19. Les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron. Mas Israel, en esa oportunidad, que fue antes de la caída de Babilonia, no lo escucharon. Nehemías, después del retorno, dice 9:29, les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Por eso oramos por un avivamiento, porque un avivamiento trae arrepentimiento, rompe la rebelión, rompe el corazón endurecido, rompe lo que el hombre tiene en su interior, que se ha separado, que es la voluntad de él mismo. La importancia, vamos a ver la importancia del significado del mensaje de Dios dado allá dice Habacuc, Hechos 1:8, Joel 2:29-28. Aleluya, gloria al Señor. Era necesario que este mensaje se le predicara, dice, como leímos, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, porque la visión de Joel iba a ser para 4 casi generaciones en adelante. Era necesario que Israel pudiera leerlos. Y aún hoy nosotros, después de 2600 años, lo estamos leyendo porque fue voz de Dios, fue palabra de Dios. A veces nos gustan las buenas noticias, pero estas también son buenas noticias, porque al final de todo, el Señor va a levantar a Israel y va a levantar la iglesia, amén, y va a derramar una vez más de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Joel tenía que dejar escrito la palabra que el Señor le estaba haciéndole ver, porque él fue visionario, y repetirlo a través de sus escritos, a través de esta profecía, de generación en generación. ¿Para qué? Para que el pueblo entrara en conciencia, para que el pueblo despertara. Tenía que traer arrepentimiento y los mantendría bajo el temor de Dios. Así él nunca mandaría otra vez la plaga de las langostas. ¿Qué es entrar en conciencia? Es estar pendiente del ejemplo pasado. Fíjese una cosa, hay personas que son tan testarudas que ellas mismas tienen que caer 1 y 2 veces en el mismo problema porque no ponen conciencia de lo que le pudo pasar al otro, o al ejemplo de su padre, o al ejemplo del tío. ¿Usted me está entendiendo? Israel era testarudo. No entraba en conciencia. Porque dice la palabra que las cosas que fueron escritas han sido escritas para que nosotros pudiéramos entenderlas y ser bendecidos y no caer en el problema. El mensaje no era individual, como dije, sino era para toda una ciudad, era para todo el pueblo de Dios. ¿Por qué el mensaje llegaría hasta los ebrios? ¿Se acuerda que le habla a los borrachos? ¿Se acuerda que leímos que le habla a los borrachos? ¿Por qué tú, Señor, quisiste decir esto en este mensaje?
Porque el borracho no es consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Dice en el versículo 5, entonces, vamos borrachos, pónganse a llorar, porque te vas a quedar sin vino. Borracho es una persona que no está consciente de la realidad, está bajo el efecto del alcohol. Su mente está borrosa para ubicarse en la realidad del momento. Y quiero expresar esto. ¿Cuánta gente está inconsciente de lo que está pasando? ¿Por qué no están entendiendo? Yo creo que los medios de comunicación entreveran tanto las cosas. Dicen una cosa, después dicen otra, que esto es esto, y que aquí, y que allá. Es algo terrible lo que realmente está pasando en Holanda. Es terrible lo que está pasando. Se ha juntado a Alemania, están llenando millones de personas en la calle. Hay caos. Pero ¿sabrán realmente qué es lo que está pasando en el mundo espiritual? Un borracho comete errores, habla cosas incoherentes, está siempre fuera de foco de la realidad, está realmente inconsciente de lo que está sucediendo. Cualquiera le da un golpe, le da un bofetón fuerte, un puño y cae. Joel estaba viendo eso y el Señor dice que el hombre en la actualidad, porque hay dos condiciones y las vamos a ver, está simbólicamente borracho, ignorante de la realidad profética, porque su espíritu está dormido, viviendo en lo natural y a veces hasta como ido. Porque hay dos naturalezas y usted ya la sabe, que es la carne y la naturaleza humana, que es la misma, la carne y la naturaleza humana. Y está el hombre espiritual. Y muchos inconversos entienden el ámbito espiritual más que los llamados creyentes en ciertas cosas. Y dice, ¿cómo puede ser eso, pastora? Hay gente que conoce el mundo espiritual y los demonios más que muchos creyentes. Y no es que lo hacen para bien, sino es para mal, por supuesto. Pero conocen cómo se mueve el ambiente. Y ellos mueven ciertos demonios en ciertas cosas. Cosas que hay cristianos en las iglesias que no entienden nada de las cosas espirituales. Las leyes espirituales. Entonces, un pequeño ejército, pero tan mortal como era la langosta, había devorado la comida de todos los habitantes y ellos estaban ignorando la realidad. Por eso decía, oh borracho, lamentate porque te vas a quedar sin vino, te vas a quedar porque no va a haber ya las viñas, están todas arrasadas por la langosta. Entonces encontramos dos realidades, la física, que es la que se palpa y se puede ver, y la espiritual. Hermanos, nosotros estamos los miércoles hablando de temas proféticos para que la gente entienda y desarrolle el ámbito de ver, de oír, de entender. Y no ha sido una casualidad que en estas clases de verano hemos tratado esto. Yo creo que es una urgencia, porque están pasando una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra. Humanamente la podemos ver, pero ¿cómo interpretarla espiritualmente es el asunto? ¿Me entiende? Porque está en lo físico
y se veía la langosta, pero era como el espíritu del profeta podía ver esto espiritualmente que venía y que iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? A nosotros nos interesa estar sobrios. ¿Usted me entiende? Señor Jesús dijo, velad para estar sobrios. Una palabra sobria significa no estar borracho. Velad para estar sobrios, porque no sabéis cuándo será el día. Quiere decir que nosotros tenemos que estar sobrios y estar entendidos de lo que está pasando. Por eso es tan importante desarrollar por el Espíritu dones de profecía, dones de revelación, buscarlos. Esto no es un juguete, como decíamos el miércoles. Esto es una necesidad. Interpretar, entender correctamente lo que el Espíritu nos quiere mostrar. Para que no nos agarre de sorpresa las maquinaciones del enemigo. Porque si bien está la física, como dije, la espiritual es la que se comunica con el Espíritu de Dios, la cual nos abre los ojos de nuestro entendimiento y el Espíritu nos revela para que entendamos, para que comprendamos los tiempos y las sazones de lo que está sucediendo. Y usted y yo sabemos que hay que quebrantar el lado carnal, el cansancio. Hoy no tengo tiempo, la opresión y cada vez hay más carga. Aquello que es natural para dejar que el entendimiento espiritual sea despertado y fluya, como decíamos el miércoles, como un río, fluir, porque el Espíritu es un río. Israel estaba en lo natural, por eso no estaba entendiendo este mensaje. No dice nada de que ellos entendieron, porque el mensaje del profeta Joel era un mensaje espiritual, pero que lo estaba desarrollando también para un futuro. Menos de entender lo que en la realidad estaba sucediendo con respecto a la devastada planta, como dicen que él los veía. Fíjese, la langosta en sí no es fea, tiene es como unos ojos grandes, es un grillo grande, yo la tengo dibujada aquí, la tengo en foto. No es tan fea, pero ella trabaja en ejército. Usted, cuando yo he visto estas plagas que vinieron, 20 y 21, era como más grande que moscas y corrían todas así como una nube. Pero fíjese que los ojos del profeta, dice que le fueron abiertos. ¿Y cómo los veía a esas langostas? Lo acabamos de leer. Ahora le toca a usted. ¿Cómo lo veía? Lo acabamos de leer. No. Veía las langostas como algo. Fíjese que lo acabamos de leer. Búsquelo, capítulo 1. A ver quién lo encuentra. Leones furiosos. Las caras de la langosta las veía como leones furiosos. Quiere decir que detrás de esa plaga habían demonios de devastación. Pudiéramos entender que detrás de esta plaga, vamos a poner entre comillas, se han soltado demonios de devastación, ¿sí o no? Entonces, él veía las langostas físicas como leones, pero los dientes, ¿cómo eran, Lucy?
de la leona, que es la que desgarra. Desgarraba, ya no solamente era que comer y desgarrar. Eran unos espíritus destructores, y le veía los dientes que venía a destruir. Pero cuidado, porque iba a afectar el templo. Iba a afectar el templo. Porque el dolor de Joel era que no iba a haber el templo, y luego también dice, va a haber escasez de levitas y va a haber escasez de sacerdotes. Por eso digo que era físico lo que estaba sucediendo, pero a la vez era algo 100% espiritual. Algunos han percibido lo que ha comenzado en el 2020 como algo espiritual. ¿Cuántos lo han percibido? Una devastación espiritual. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Por la devastación que trajo la sequía, los ganados se morían porque ya no habían plantas. Los arroyos estaban secos. Los incendios devoraban lo poco que quedaba de los bosques. Yo no sé si usted el año pasado, principios de este año, usted vio lo que sucedió en Asturias, donde nació mi esposo. Yo no sé si usted lo vio. Yo jamás había visto eso. Y este año volvió a suceder en otra parte del mundo. No sé si usted supo, yo creo que sí, usted si mira noticias puede ser que lo supo. Comenzaron en los campos de Asturias a haber unos torbellinos, pero eran torbellinos de fuego. ¿Cuándo lo vieron eso? Los bomberos salieron y no sabían qué hacer. Usted sabe, imaginemos nosotros, ¿qué puede hacer un bombero cuando hay una columna de fuego que va pasando y va quemando todo así? ¿Qué agua le vas a tirar a esa columna de fuego? Es una cosa extraña. Y hace un mes atrás en otro país sucedió lo mismo. Hace poco que chispas en la tierra, ya eso ya no son columnas de fuego, chispas, como rayos así, se prendían fuego y corrían, llamas de fuego corriendo como serpientes, pero altas, corrían. ¿Qué es esto? A mí me gusta mucho mirar los fenómenos de la naturaleza. Y hay cosas que dice, ¿qué es eso? Están sucediendo unas cosas. Por eso dice, los arroyos estaban secos. Hay lagos que se están automáticamente secando. Tenemos la parte de arriba de Estados Unidos que se está secando. No vamos a entrar en detalles ahora, pero se está secando. El gran río de la fertilidad de Babilonia, ¿cómo se llama? Tan hermoso y tan grande. El de la antigua Mesopotamia, el gran río Éufrates, se está secando. Se está secando. Se está secando el Mar Muerto, la parte de abajo, se está secando. Mar Muerto se está secando. Y dice que eso va a ser bien problemático, la secadera esa. Y todo árbol frutal se había secado. La cosecha se había terminado. Y la alegría del pueblo se había perdido por no tener nada que comer. Capítulo 1.
Europa está entrando en caos. Lamentablemente está entrando en caos. Hay mucha comida que ya no está llegando. Y Holanda está entrando en caos, por lo que a los agricultores no les deja cosechar. O sea, pastora, ¿por qué no hablamos de otra cosa más importante? Pero eso es lo que está pasando ahora. ¿O queremos ser unos ignorantes? ¿Quién quiere ser ignorante? No, es claro que no nos gusta. ¿A quién le gusta estas cosas? No había trigo, ni vino, ni aceite. Hay una parte en Apocalipsis que dice, las langostas pasarán, pero no toquéis el vino ni el aceite. Quiere decir que esto era lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Pero podía referirse que el gozo del Señor, que era el vino, ya no iba a estar en Jerusalén, ya no iba a estar el aceite de la unción, porque ya no iban a haber sacerdotes por 400 años. ¿Usted me entiende? Con el trigo que se hace pan y es alimento básico. Con el vino era el único jugo, vitamina C que tenía y eran antioxidantes para ellos. Hasta las vitaminas se les estaba acabando. Y los árboles frutales tienen variedad de vitaminas necesarias para el cuerpo. Usted ya lo sabe. No es necesario entrar en detalles. Ahora, el profeta Joel fue testigo de ver y de llamar a los sacerdotes y veía a los sacerdotes llorar porque nadie traía ofrenda. Lloraban los sacerdotes porque el pueblo no tenía nada para traerle a Dios. Los agricultores y los campesinos sufrían las pérdidas. Y el profeta Joel, en medio de la crisis, hace un llamado a los habitantes de Israel, y lo hemos leído también en el capítulo 1, a los jefes de las cabezas de las tribus, para orar, ayunar en el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Vengan todos los que están pasando sequía, necesidad. Vamos a ayunar, vamos a orar. Vengan al templo, llenemos el templo. Vamos a rogar al Señor, vamos a ponernos ropa áspera y vamos a clamar al Señor que Él nos ayude para que otra vez haya productividad y pueda haber vegetales y crecer. 14 y 15, promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, y esto lo hemos leído. Ay de ese día 15, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso, y eso será el final de la gran tribulación. No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Pero viene el capítulo 2, aleluya, gloria a Dios, y Joel anuncia. Y una de las cosas que estaba viendo y estudiando era la división del libro. Comienza con el día del Señor, la destrucción. Luego en el capítulo 2 la vuelve a nombrar por 2 veces el día del Señor. Pero luego está el derramar del Espíritu Santo. Luego la convocatoria de Dios al juicio de las naciones. Y termina con el levantamiento de Israel, que ahí se van a arrepentir y ahí van a entrar en avivamiento. Y como Dios lo dice, lo va a hacer. ¿Qué harían los creyentes de hoy si de repente pasara una catástrofe como esta? Este mensaje yo lo escribí
Creo que fue en el 2010. Y no habíamos visto lo que vimos en el 20 y en el 21. Yo escribí y decía, ¿qué harían los creyentes de hoy si de repente pasa una catástrofe como esta, que de alguna manera la sequía comenzara a llegar haciendo que escasearan los alimentos? Ahora yo te pregunto a ti hoy, 22. ¿Qué harías tú si de repente empieza a escasear los alimentos y de alguna manera esta sequía del norte comenzara a llegar y hace escasear los alimentos? ¿Qué haríamos? ¿Te lo pensaste alguna vez qué harías? No quiero que nadie se duerma, por favor. Yo creo que se debería hacer lo mismo. Número 1, confiar totalmente en Dios. Pedir perdón y sanar la tierra por el pecado de la nación en donde se vive. Creer que Dios responderá y dará la habilidad con las manos para hacer lo que fuere necesario para traer fructificación en los alimentos. No desesperarse ni entrar en temor, sino confiar. Me lo voy a repetir. Casi 12 años escribí estas palabras. ¿Serían proféticas o no? Ese mensaje quedó guardado. Yo no creo haberlo predicado nunca. Estaba en mi computadora. Señor, ¿tendrá algo que ver con esto? Lo que estamos viviendo hoy. Confiar totalmente en Dios. Pedir perdón y sanar la tierra. Y que tenemos que hacer un ayuno. A ver, antes de terminar este mes, tenemos que ayunar. Quizás el último sábado de este mes podemos hacer un ayuno para prepararnos para algunas cosas. Creer en que Dios responderá y dará la habilidad con las manos para hacer lo que fuere necesario para traer fructificación en los alimentos. No desesperarnos ni entrar en temor, sino confiar. Y termino con estas palabras. Joel 3 acaba con una gran promesa para el pueblo de Dios. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia de otoño, la justa y medida, e hizo caer sobre ustedes como en otros tiempos el aguacero de otoño y de primavera. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite fresco. Esa sequía de la langosta no fue para siempre, fue una temporada nada más. Israel volvió a levantarse, amén. Pasaron muchos terremotos. Acuérdense que el tiempo de Uzías, en la época de Isaías hubo un terremoto y en el de Elías también. Yo resarciré por los años que la devoraron la langosta, el purgón, el roedor y la oruga. Mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán abundantemente hasta saciarse. Alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha hecho maravillas con ustedes. Mi pueblo jamás quedará confundido.
Así ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro, mi pueblo jamás quedará confundido. Así termina el capítulo 3, con la gran victoria, aleluya. Es Él el que está con su iglesia. Es Él el que avisó las cosas antes que sucedieran. Es Él el que dice, aleluya, las cosas para que las hagamos. Nos las dio como ejemplo para que seamos sabios y entendidos. Aleluya, gloria al Señor. Riba mayo soy que osoto revere creya. Aleluya, senda makaya sataraya. Y cuando dice llamen a los valientes y vengan los valientes y vengan, están llamando a los ejércitos celestiales de todas partes, Señor mío. Riba monda ricarara sandara maracaya. Jehová se reirá de los que quieren destruir la tierra. Jehová se reirá. Pero cuando Dios habla, tenemos que escuchar. Cuando Dios da un aviso, tenemos que atender. Cuando el Señor muestra, tenemos que poner atención y no ser, como decía, de aquellos que tambaleaban de un lado a otro. Padre, tú tienes hombres y mujeres en esta casa que vas a hablar y vas a revelar, porque no vamos a estar terminando estos estudios de profecía, de palabra profética que tú nos has dado en esta temporada sin oír tu voz, sin entender lo que vamos a hacer. Creer y no entrar en pánico, no tener temor, saber que tú tienes cosas grandes para nosotros, saber que tú vas delante de nosotros, sabemos que el Espíritu Santo va delante. Yo te pido que tú levantes varones de Dios, profetas, siervos en esta casa, mujeres de Dios con entendimiento, con revelación. Tú vas a dar sueños, tú vas a dar entendimiento y tú vas a revelar todas las cosas. Vamos a ser entendidos en los tiempos. Vas a derramar la unción, aleluya, de los Isacares. Vas a derramar como lo hiciste en el Pentecostés. Mis siervos y mis siervas serán llenos del Espíritu Santo. Pero yo creo que como Joel lo vio, al final de los siglos, al final de los tiempos, viene otro avivamiento y quizás será para Israel. Y la volverás y la restaurarás, la llenarás de arrepentimiento y llorarán, restaurarás nuevamente. Tú eres un Dios que hace cosas grandes, para ti no hay nada imposible, pero tú guardarás a tu pueblo de la hora de la prueba, tú guardarás a los fieles, tú guardarás a los sobrios, a los que velan, a los que están buscando, aleluya, tu gloria y tu presencia. Gracias que tú nos hablas por tu palabra. Gracias. Y aún cosas escondidas del Espíritu del Padre, como el miércoles decíamos, tú nos las volverás a dar. Nos darás cosas grandes, cosas que ojo no vio, son las que tienes prometidas para lo que te esperan. Derramarás unción de alabanza y de adoración. Aleluya. Antes que venga la tristeza, antes que venga el llanto, darás gozo y alegría y nos gozaremos en la alabanza. Nos gozaremos en tu presencia. Rimando yo soy que te remerecanda masanda. Abalaya soy que os setore croya mandiribiri croyas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y quisiera preguntar si hay algún hermano que en esta semana, en estos días, Dios le ha hablado algo, Señor le ha mostrado, aleluya, pudiera usted compartir algo, si ha tenido un sueño, si ha tenido algo. Podemos pasar, aleluya,
y podemos, aleluya, compartir. Si hay alguien en este momento, podemos, aleluya, dejar el micrófono para que usted comparta o explique o diga lo que el Señor le ha mostrado. ¿Sí? ¿Hay algún valiente? Yo sé que cuando agarran el micrófono les cae la unción a ustedes también. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque como no tenemos técnicos allá, gloria a Dios, este está como un poco fuerte. Gracias, Rafa. Bendiciones, hermano. Gloria a Dios. Wow, la presencia del Señor en la adoración estuvo, pero impresionante. Pero el Señor me habló tanto a través de la palabra que usted trajo, y lo que me decía era, mientras usted estaba impartiendo la palabra, era como, mira que yo he dejado estas cosas escritas, y usted dijo, para amonestación, que no nos olvidemos. Y la palabra dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo lo que fue, será. Entonces, si el Señor deja las cosas escritas en la palabra para que nosotros sepamos y entendamos, y algo que me impacta mucho el Señor en mi corazón es, haced caso y estad atentos a la palabra profética que es segura. Y esta es una palabra profética, la que usted trajo hoy, segura, que nos va a alumbrar, va a ser nuestra antorcha cuando el día se ponga oscuro. Pero eso es lo que nos va a alumbrar el camino. Y el Señor, algo que me impacta es cuando nosotros decimos mucho la unción de los hijos de Isaacar, la unción de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. La tribu de Isaacar eran los consejeros que estaban delante del trono del rey David. Y sabemos, porque nos han enseñado, que el Espíritu Santo no descendía, no los bautizaba como a nosotros, después que Jesús nos envió la promesa del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros, y dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo sin medida. Y si los hijos de Isaacar descendió sobre esa tribu una unción para ser entendidos en los tiempos y tener la sabiduría de qué hacer, nosotros somos diferentes a esa tribu de Isaacar, porque el Espíritu Santo mora en nosotros siempre. Y dice el Espíritu de verdad, que Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, yo creo en mi corazón por esa palabra de que la unción de la sabiduría y del entendimiento está en la iglesia del Señor, para discernir los tiempos y para tener la sabiduría de cómo actuar conforme a los tiempos. Y en lo que usted dijo hoy, de que el profeta vio la escasez que iba a venir, y me dio dolor en mi corazón cuando usted dijo, y faltaba la ofrenda en el templo del Señor. La gente no tenía para llevar la ofrenda a la casa del Señor. Pero yo creo que el Señor nos avisa con anticipación para prepararnos. Mientras estábamos adorando, yo lo que le decía, Señor, nosotros no podemos seguir iguales. Nosotros tenemos que ser transformados. Nosotros no podemos seguir haciendo como unos ejercicios espirituales esporádicos cuando venimos y nos reunimos como iglesia, sino que esa presencia del Señor y esa transformación debe ser genuina en nosotros. Y solamente, dice la palabra, dice, y me impacta a mí el Señor que dice, vosotros no recibís porque no sabéis cómo pedir, porque pedís por vuestros deseos, pero el Espíritu Santo en nosotros es el que gime
e intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y si el Espíritu Santo en nosotros intercede conforme a la voluntad de Dios, vamos a recibir lo que es la voluntad de Dios. Y que el Señor nos ayude a morir cada día más, a que realmente, como dice la palabra, haya ese intercambio, dice, presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que es vuestro culto racional. Y a mí esa palabra culto racional siempre me quedó sonando. ¿Y qué es culto racional? En términos legal dicen, en pleno uso de mi facultad, yo rindo todo lo que soy para hacer un intercambio. Yo te entrego lo que soy para que tú vivas en mí. Y esa es la victoria que nosotros como iglesia tenemos. Que el Espíritu Santo sea el que intercede en nosotros y que nosotros seamos ese shofar de Dios, ese instrumento, esos vasos en las manos de Dios. No nosotros, sino el Espíritu en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a poner en pie y vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque aún en la noche nos vas a seguir hablando. El entendimiento va a ir creciendo, la revelación va a ir aumentando. Y tu bendición también va a alcanzar a los que nos están viendo a través de los medios de este canal, a través de esta parte tan importante que están recibiendo también la palabra ya en su casa. Bendecimos a nuestro hermano Sireno, bendecimos a todos los que nos están mirando y aún los que están enfermos, Padre. Mandamos palabra de salud, palabra de sanidad, quitando el cansancio y el agobio de los trabajos, quitando todo lo que nos sirve, Señor, y dando nuevas fuerzas a tu pueblo, Padre. Y a ti queremos darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite.